Bueno, en este video vamos a hablar del capítulo 4 de las notas de clase. Vamos a hablar en particular de las demostraciones. Lo primero que tenemos que aclarar es para qué estudiar demostraciones. Entonces, lo primero es porque en este curso le vamos a pedir que demuestre sus argumentos. Segundo, permite ver de manera estructurada el funcionamiento del razonamiento humano. A finales del siglo XIX y principios del XX, los matemáticos estaban preocupados por la validez de los métodos de las matemáticas y empezaron a estudiar lógica, fundamentos de las matemáticas y los fundamentos de la computación. En el resto de este curso vamos a estudiar varias de las abstracciones que surgen del estudio de los fundamentos de la matemática y la computación. Vamos a estudiar también de manera formal lo que es una demostración, lo cual nos permitirá imitar los métodos que usan los matemáticos y los seres humanos para razonar sobre conceptos abstractos. Pero antes de entrar en este estudio detallado del razonamiento humano, tenemos que familiarizarnos con las demostraciones, ¿sí? Y por eso, en este capítulo, vamos a estudiar unas técnicas básicas de demostración y algunas técnicas avanzadas. Bueno, antes de iniciar la demostración, recordemos cómo se construyen las teorías matemáticas. Entonces, primero se dan unas definiciones, donde definimos y presentamos los objetos abstractos que vamos a tratar en la teoría, por ejemplo, el conjunto, ¿sí? Luego de eso, definimos unas reglas o propiedades básicas de los objetos definidos. Los axiomas los asumimos como reglas de juego verdadera. Eso es lo mínimo que saben hacer los objetos, ¿sí? Y no hay que demostrarlo, son las reglas que nos da la teoría. Luego de eso empezamos a construir proposiciones matemáticas, que son sentencias matemáticas que expresan propiedades de los objetos definidos y que pueden ser falsas o verdaderas. Los seres humanos, los matemáticos, empezamos a teorizar y a conjeturar sobre esos objetos abstractos, y cada vez que emitimos una proposición, pues debemos intentar demostrarla. La demostración es una argumentación válida que permite establecer la verdad o falsedad de una proposición. La demostración matemática debe establecer la verdad más allá de toda duda. Debe convencer a la persona que le está leyendo de lo que dice la proposición, ¿sí? Esto tiene un tema de subjetividad, pero a medida que avancemos con el curso vamos a ver que con un estudio formal intentamos quitar esa subjetividad y hacer lo más exacto posible en nuestras definiciones, por ejemplo, de demostración o de deducción. Y por último, los teoremas son las proposiciones que ya tienen una demostración. Una vez usted hace una demostración de una proposición, esa proposición se convierte en un teorema y usted la puede usar para demostrar cosas más adelante. En los teoremas a veces hablamos de lemas, que son una parte pequeña de la demostración que es útil para probar otras demostraciones. Y del corolario, que es básicamente un teorema muy sencillo que se infiere fácilmente de un teorema más grande ya demostrado. Entonces repito, definiciones, definimos los objetos, axiomas son esas reglas mínimas de juego que pueden hacer nuestros objetos, luego conjeturamos proposiciones matemáticas y las demostramos por medio de un argumento válido. Una vez una proposición está demostrada, se convierte en un teorema y ya la podemos usar como una regla ya definida de nuestro juego matemático, de nuestra teoría matemática. Con esto en mente vamos a empezar, hoy vamos a ver lo que se llaman demostraciones directas, ¿sí? Y vamos a empezar pues diciendo que son. En las demostraciones directas se parte de proposiciones y usando axiomas y teoremas ya demostrados se construye una demostración lógica. Se le llaman directas porque no hay que transformar la proposición inicial. Más adelante vamos a ver que en algunas ocasiones es más fácil construir una prueba o una demostración si transformamos la proposición original. Pero por ahora vamos a hacer proposiciones directas. La manera más fácil de aprender a hacer estas proposiciones es leyendo las notas de clase y haciendo los ejercicios. Entonces aquí les voy a presentar un ejemplo, o dos ejemplos mejor. El primero es el siguiente.
Me piden demostrar que la suma de dos números enteros pares es un número par. Entonces, para probarlo, simplemente parto y digo lo que ya me dieron, lo voy a suponer como una premisa. Digo que m y p son dos números enteros pares cualesquiera. Luego, por definición de número par, yo sé que si m es par, debe ser la multiplicación por 2 de un número entero. Y si p es par, debe ser la multiplicación por 2 de otro número entero. ¿Sí? Entonces escribo como m igual a 2k y p igual a 2r, donde k y r son números enteros. Con eso en mente, usando los teoremas de la distribución de la multiplicación sobre la suma, la asociatividad de la suma y la conmutatividad, podemos escribir pues, la suma de los dos números dados. ¿Sí? Entonces m más p lo reemplazamos por su equivalente 2k más 2r. Y ahora simplemente en la ecuación 1 factorizo el 2 y me queda 2 por un número entero que es k más r. ¿Sí? Y simplemente por definición de los números pares, yo sé que la ecuación 1 es la ecuación de un número par, ya que k más r es un número entero, y si multiplico cualquier número entero por 2, el resultado me va a dar un número par. Aquí queda demostrado. Esa es una demostración directa. Yo simplemente usé las definiciones, los axiomas y los teoremas que conozco de la aritmética de la multiplicación para, en este caso, mostrar que el resultado de sumar dos números pares es nuevamente un número par. Y queda demostrado. Vamos a construir otra demostración. Es el ejemplo 2. Me dicen, demuestre o refute que la suma de tres números enteros consecutivos es divisible por 3. Entonces, para la prueba, nuevamente, parto de los tres números enteros. Entonces, no importa cuál número entero coja, voy a coger m. ¿Sí? El siguiente consecutivo va a ser m más 1 y el siguiente consecutivo va a ser m más 2. Estos son mis tres números enteros consecutivos. Y, digamos, por asociatividad de la suma podemos escribir lo que me piden, porque tengo que demostrar que esto es un número divisible por 3, entonces sumo m más el consecutivo, que es m más 1, más el siguiente, que es m más 2. ¿Sí? Esa ecuación ustedes la pueden manipular de manera sencilla. Yo simplemente quité los paréntesis, entonces dejé m más 1 más m más 2. Y nuevamente por asociatividad y conmutatividad de la suma, agrupé las m's. Y entonces me quedan 3 m's y 1 más 2 pues me suma 3. Entonces la ecuación se me vuelve 3m más 3. Y en esa ecuación yo puedo factorizar el 3. Entonces me queda 3m más 1. ¿Sí? E inmediatamente yo sé que si el resultado es la multiplicación de un número entero, que en este caso es m más 1 por 3, ¿sí? Pues necesariamente ese resultado va a ser divisible por 3. ¿Sí? Concretamente yo sé que al dividir 3m más 1 entre 3, pues voy a obtener m más 1, que es un número entero, y por lo tanto ese número es divisible por 3. ¿Listo? Esas son mis dos ejemplos de demostraciones directas. Ahora vamos a pasar a un tipo de demostraciones más complejas, que son las demostraciones, y de pronto más importantes, que son las demostraciones por inducción. Es un tipo de demostración directa y es una técnica muy importante y muy avanzada de demostración, y ustedes van a aprender a manejarla de forma experta. ¿Cómo se hacen expertos? Leyendo y practicando y haciendo muchos ejercicios sobre el tema. Entonces, antes de dar como una definición de cómo es el método de demostración por inducción, voy a ponerles un ejemplo para que vean la inducción funcional. Entonces me dice, demuestre que para todo n que pertenece a los naturales y n es mayor o igual a 0, la siguiente igualdad es siempre verdad. Entonces me dicen que 0 más 1 más 2 más 3 más 4 hasta n es igual a n por n más 1 dividido 2. Entonces tengo que demostrar que esa igualdad siempre se mantiene independiente del n que ustedes cojan.
Si escogen 1000 o si escogen n igual a 1.000.000 o n igual a 0 o n igual a 10 o n igual a 5, siempre se va a mantener. Usted suma desde 0 hasta n, eso siempre va a ser igual a multiplicar n por n más 1 y dividirlo por 2. Entonces eso es lo que tienen que demostrar, esa es la propiedad que hay que demostrar. El primer paso que vamos a hacer es demostrar lo que llamamos un caso base. Entonces vamos a demostrar que esa igualdad es válida cuando n es igual a 0. Y eso es relativamente sencillo. Lo que vamos a hacer es que cuando n es igual a 0, la parte izquierda, donde están la sumatoria de la suma de los enteros hasta n, pues va a ser 0, porque n es 0, entonces solo va hasta 0. ¿Sí? Y en la parte derecha, pues vamos a reemplazar n por 0, entonces en este caso va a ser 0 por 0 más 1, que es 1, 0 por 1 es 0, y eso dividido 2 es 0. Entonces lo que me está diciendo es que cuando evalúo esa igualdad en n igual a 0, pues es verdadera. Son iguales tanto la parte izquierda de la ecuación como la parte derecha de la ecuación. Entonces queda demostrado para lo que denominamos el caso base, que es cuando n es igual a 0. El siguiente paso, cuando hacemos demostraciones por inducción, es demostrar que si asumimos la igualdad verdadera para un n arbitrario, no importa qué n sea, si esa igualdad es verdadera para n, entonces debería ser verdadera para n más 1. Eso es lo que vamos a intentar demostrar, que si asumimos que la igualdad es verdadera para n, entonces debe ser verdadera para n más 1. Entonces empezamos. Lo primero que hacemos es asumir que esto es verdadero para n, para cualquier n arbitrario. No importa cuál, yo digo, esta ecuación es verdadera para n. Y enseguida empiezo a intentar demostrar que si eso es verdad, que si es válida para n, pues para n más 1 también tiene que ser válida. ¿Cómo lo hago? Entonces voy a intentar evaluarla en n más 1. Entonces la sumatoria ya no iría hasta n, sino hasta n más 1. Ustedes pueden ver lo que cambié en la parte izquierda de la ecuación. Y la parte derecha pues también cambia. Ya mi n no es n, sino es n más 1. Entonces reemplazo ese n por n más 1 y me quedan estas ecuaciones a ambos lados. ¿Listo? Y eso es lo que voy a intentar demostrar, que esa igualdad es verdadera. Y lo único que tengo es que la ecuación de arriba la asumí como verdadera. El siguiente paso que podemos hacer, si ustedes se dan cuenta, la sumatoria de 0 hasta n es la misma que tengo arriba. Entonces puedo reemplazar esa sumatoria que está ahí subrayada en rojo por la parte derecha de la ecuación de arriba. Entonces hago eso y simplemente me queda ya una ecuación mucho más sencilla. Me queda n más 1 dividido 2, todo eso sumado, más n más 1 es igual a la parte derecha que ya había calculado. Entonces simplemente utilizando lo que asumí verdadero, pues lo reemplacé en la ecuación que quería probar y me queda una ecuación que parece mucho más fácil de manipular. Luego de eso, pues voy simplemente a hacer un poco de álgebra, voy a sacar factor común. Entonces saco el n más 1 que está multiplicando ambos sumandos, los saco y me queda n más 1 más n medio, perdón, n más 1 por n medio más 1 en la parte izquierda de la ecuación. Y luego aplico simplemente suma de quebrados, entonces me queda n más 1 por n más 2 sobre 2. ¿Sí? Y el último paso es simplemente reescribir ese n más 2 como n más 1 más 1. N más 2 es igual a n más 1 más 1. Entonces puedo reescribir esa ecuación y ya he demostrado que tanto la parte izquierda como la parte derecha son iguales siempre y cuando yo asuma que la igualdad era verdadera para n. ¿Y esto para qué me sirve? Esto se llama la demostración del paso inductivo. Y una vez yo demostré que si para n la ecuación es que si n es verdadero, perdón, que si la igualdad es verdadera para n
es verdadera para n más 1, pues ya tengo todo lo que necesito para completar mi demostración. ¿Sí? Ya terminé mi segundo paso y ahora simplemente vamos a resumir lo que acabamos de hacer. Entonces, tenemos un caso base y sabemos que la igualdad es verdadera para n igual a 0. Sabemos que si la igualdad para un n arbitrario es verdadera, entonces es también verdadera para n más 1. A esto se le llama paso inductivo. Y por lo tanto, por inducción, mostramos que es verdadera para todos los naturales. Y vamos a ver por qué. Lo primero, ya acá demostramos cuando demostramos el caso base que si n es igual a 0, la igualdad es verdadera. Y como demostramos que para n igual a 0 es verdadera, entonces para n igual a 1 también debe ser verdadera. Porque si es verdadera para n igual a 0, entonces tiene que ser verdadera para n más 1, que es lo que acabamos de mostrar. Si es verdadera para n, cualquiera sea ese n, para n más 1 es inmediatamente verdadera. Y como para n igual a 1 es verdadera, pues para n igual a 2 es verdadera, porque lo mismo, acabamos de demostrar que si para n es verdadera, para n más 1 también. Y entonces quedó demostrada en todos los naturales. ¿Sí? Eso es lo que denominamos demostración por inducción. Vamos a hacer un resumen de ese método de inducción que acabamos de presentar. Entonces, ese método empieza de la siguiente manera. Suponemos que tenemos cualquier propiedad. ¿Sí? Una propiedad era que esas dos ecuaciones eran iguales. ¿Sí? Entonces, para cualquier n, esa propiedad se mantiene. O sea, eso es verdadero. Entonces, tenemos una propiedad que nos dan. Y queremos demostrar que es verdadera para todos los números naturales. Entonces, siempre aplicamos el mismo método. Demostramos que la propiedad es verdadera para uno o varios casos base. Por ejemplo, demostramos que para 0, cuando n es igual a 0, la propiedad es verdadera. Luego demostramos el paso inductivo. Esto es, asumimos que si la propiedad es verdadera para n, entonces intentamos demostrar que es verdadera para n más 1. Una vez usted tiene eso, el caso base y la demostración que si para n es verdadera y para n más 1 es verdadera, si ya demostró esas dos cosas, pues con esos dos argumentos usted ya demostró que la propiedad es verdadera para todos los elementos de los naturales en este caso. Porque para P0 usted demostró que es verdadero con el caso base. Para P1 simplemente usted lo demuestra por inducción, porque ya demostró en el segundo paso de este método que si para n era verdadero, entonces para n más 1 era verdadero. Por lo tanto, si para P0 es verdadero, para P1 es verdadero. Y así sucesivamente. Entonces, simplemente con hacer esas dos demostraciones, la del caso base y la del caso inductivo, llegamos a una demostración de que nuestra propiedad aplica en todos los elementos del conjunto. Generalmente ese conjunto son los naturales. Listo. Este es un pequeño resumen de la primera sección de demostración directa del capítulo 4. Es importante que lean las notas y que hagan ejercicios para que preparen su taller. Ahora los invito a completar su taller y hacer preguntas para que puedan practicar lo que acabamos de ver. Muchísimas gracias. Los slides los encuentran en el aula virtual de la clase.